Hola, buenas tardes. Un nuevo video que va a tener un enfoque un poco diferente. En este video el enfoque va a ser un poco histórico más que religioso. El título de este video, o más bien una serie de videos, porque tal vez van a ser 2 o 3 videos y esto es el video de introducción. El título sería La religión entre el amor y la espada. En este estudio histórico vamos a platicar un poco de cómo las religiones en su inicio, cómo fue la difusión de estas religiones, cómo llegaron estas religiones a tener una expansión geográfica muy grande. Vamos a empezar con el Islam, porque el Islam es una de las religiones más atacada, más acusada de ser la religión difundida por la espada. Vamos a ver qué tan real es eso. Eso sí es verdad o no, fue algo inventado o alguien lo hizo para cambiar la imagen verdadera del Islam o no. Vamos a empezar desde el inicio con unas preguntas muy sencillas. Voy a compartir aquí mi pantalla. Ok. Vamos a empezar con, aquí aparece el título de la religión entre el amor y la espada. Vamos a empezar con la primera pregunta que básicamente está hablando de el Islam llegó a todo el mundo con la espada. Esa es la pregunta. ¿Llegó el Islam a todo el mundo con la espada o llegó de otra manera? La segunda pregunta va a ser, ¿las otras religiones llegaron con amor o con otra manera? Es así la pregunta que vamos a hacer. Eh, para empezar esta pregunta, o para hacer este tipo de pregunta, tenemos que entender primero que el llegar a un lugar con la espada o el obligar a alguien a convertirse o a seguir una religión con la espada es la manera más estúpida y más ridícula en el mundo. Vamos a imaginar si yo entro a una iglesia o a un templo judío con una espada obligando a todo el mundo a ser budista, no voy a decir musulmán, a ser budista. ¿Cuántos de los 1000 seguidores, tal vez un ejemplo, cuántos de los 1000 seguidores van a aceptar ser budistas o musulmanes? Ninguno. ¿Por qué? Porque si aunque lo diga con su lengua, si dice, ok, 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 yo acepto, yo ya quiero tu religión, pero no me mates. El día siguiente va a regresar otra vez a su religión, sino en el día siguiente, en un año, en 5 años, porque en su corazón está 100% confiado, está 100% seguro que sigue la religión correcta. Entonces, que el Islam llegó a un país completo y todo el país se convirtió al Islam, esto es una ficción muy ridícula y muy estúpida. ¿Por qué? Porque básicamente no puedes obligar a todo el mundo a ser musulmán. Te pueden mentir, pueden ser hipócrita contigo, te pueden decir, pues yo voy a ser musulmán mientras no lo es. Entonces, no puedes ni obligar al mundo a ser cristiano, no puedes obligar al mundo a ser musulmán. Esta es una mentira. Puedes tal vez tener tierra geográfica con el Islam, pero la gente misma nunca va a cambiar su religión y esto se aplica con todas estas religiones. Ahora, vamos a empezar con nuestro estudio histórico. Aquí sigue una pregunta muy importante. El Islam se extendió desde la India hasta el medio de Francia en menos de 60 años. ¿Quién dice esto? Esto también es muy conocido en la historia del Islam. El profeta más o menos se murió en el año 600, digamos, 32, 633. El profeta Muhammad, quien fundó el Islam históricamente, estamos hablando de historia, no teológicamente. Históricamente es quien fundó el Islam y es el fundador del Islam. Entonces, desde la muerte del profeta hasta el año 700, o sea, el fin del siglo, el Islam se extendió de manera gigante, enorme, desde la India hasta los Alpes en Francia. Una religión dentro del desierto, en el medio del desierto, hecha por un profeta que era pastor, por gente muy sencilla. ¿Cómo puede llegar a tener tanta geografía? ¿Es por la espada o por otra cosa? Vamos a ver. Vamos a empezar con nuestra primera referencia el día de hoy, que básicamente va a ser este libro. Se llama El Islam, Impresiones sobre el Islam o la idea sobre el Islam,
del Duque Henry de la Croix de Castries. Eso es un hombre holandés, historiador, que hizo varios libros sobre el Islam, sobre historia en general. Vamos a ver qué es lo que dice en este libro. En la página 64 la puse aquí, pero está en francés. Básicamente lo que dice a partir de aquí, está hablando de que en el Islam, en la batalla de Badr, si alguien ya sabe más o menos la historia del Islam, sabe que la batalla de Badr fue la batalla más o menos en el segundo año de la difusión del Islam, después de ir a Medina, después de la migración a Medina. Lo importante que tenemos que entender de esta historia es que esto pasó en el año 624. Pongan en mente las fechas. 624. El Islam en este día o en esta batalla no tuvo muchos seguidores. Aquí está el número: 314 defensores. En esta batalla los que lucharon por el Islam eran 314. Era una batalla muy famosa, con 314 soldados. Lo que importa no es la batalla, que lo que importa es el número de defensores en aquella época. De 314, y ya acabando el siglo, se extendió el Islam hasta los Alpes, las montañas que están en medio de Francia, desde la India. Y esto incluye que se convirtió el Islam, aquí dice, toda Siria, Persia, Egipto. Los barbarians son los norte de África, básicamente son Túnez, Argelia, Marruecos, esos 3 países o 4 países en el norte de África. Todos se convirtieron al Islam. Entonces, pensando que 6 países gigantes como Persia, Siria, Egipto, que era un país cóptico cristiano, que se conviertan en Islam solo por el uso de la espada, eso es una ficción. Porque tú puedes obligar a un país a hacer muchas cosas, pero no puedes obligar a un país a cambiar su religión y que su descendencia y otra descendencia que siga en esta religión. No puedes. Puedes mentir una semana, puedes decir yo, pues voy a seguirlo mientras no lo sigo. Es como, por ejemplo, entrar a una mezquita con la espada y dices, quiero que todo el mundo cree en el poder de la cruz, que sean cristianos. En una mezquita de 1000 personas, ¿cuántos crees que van a convertir realmente de manera verdadera al cristianismo? Yo digo que cero. No puedes obligar con la espada un país completo, no puedes. Otra referencia aquí, una autora que ya es muy famosa en estos días es Karen Armstrong. Karen Armstrong es una historiadora. Aquí hay un poquito de su vida. Una escritora británica especializada en religión comparada. Esta persona tiene muchos libros entre religiones, como La historia de Dios entre religiones, Campos de sangre, que voy a platicar ahorita sobre este libro. Algo muy interesante sobre esta autora o sobre esta historiadora, esta escritora, que ha sido monja por 7 años. O sea, es una monja católica por 7 años. Sigue viva y sigue haciendo libros muy famosos. En uno de sus libros famosos, Karen Armstrong se llama Muhammad, biografía del profeta. De hecho, el nombre original del libro se llama Profeta de nuestra época, pero cuando lo hicieron al español cambiaron este título, pero el libro original en inglés dice Muhammad, Prophet of Our Time, o el profeta de nuestra época. Karen Armstrong en este libro platica un poco sobre la difusión gigante del Islam en su inicio y que los cristianos en la Edad Media, en los países europeos occidentales, no podían dar una explicación de por qué el Islam se está difundiendo de esta manera, por qué está expandiendo rapidísimo a muchos países y la gente está bien convencida. Y cuando no quieren confesar la verdad que realmente es una religión de Dios, empezaron a inventar cosas. Inventaron muchas cosas como los que vamos a leer ahorita. Y vamos a ver cuál es la explicación de Karen Armstrong. Aquí dice sus experiencias místicas se debían supuestamente al hecho de ser epiléptico, lo cual en aquella época equivalía a decir que estaba poseído por los demonios. Eso ya son cosas que empezaron a inventar del profeta. Es poseído por demonio y otras cosas. No solo eso, hasta empezaron a hablar de su vida sexual. Están hablando, empieza a inventar. Queremos que el mundo odie a esta persona. Vamos a ver.
Se escrutó su vida sexual hasta los detalles más lascivos. Se le achaban todas las perversiones conocidas por el hombre y se dijo que había atraído a adeptos a su religión, animándolos a satisfacer sus instintos más bajos. Esa obviamente es mentira y es lo que quiere platicar aquí la autora Karen Armstrong, que básicamente empezaban a hacer cosas así, que era muy sexual, que sus deseos los controlan. Vamos a ver qué opina ella sobre esto. Ninguna de las afirmaciones de Mahoma era verdadera. Aquí está en amarillo. Ninguna de las afirmaciones de Mahoma era verdadera. Se trataba de un impostor desviado que había engañado a casi todo su pueblo. De entre sus seguidores, aquellos que no creyeron sus absurdas ideas guardaron silencio a causa de sus propias ambiciones abyectas. Los cristianos occidentales solo podían explicar el éxito de la convincente visión religiosa de Mahoma, negando su inspiración independiente. O sea, no tiene explicación de este éxito, entonces niegan su inspiración y empiezan a inventar cosas. Vamos a ver unos ejemplos, porque esos ejemplos son muy importantes de los que hoy los cristianos usan en el día. Como el Islam era una herejía católica, la iglesia lo inventó. Vamos a ver qué tan verdadero es eso. Aquí dice el Islam era una escisión del cristianismo, la herejía de todas las herejías. Se dijo que un tal Sergio, un monje hereje, se vio obligado a huir de la cristianidad y conoció a Mahoma en Arabia. O sea, un monje, perdón, dijo, yo no quiero ser cristiano, yo fui a Arabia, ahí conocí al profeta Mahoma, y ahí me enseñó todo. O sea, está inventando y vamos a ver qué tan, o sea, esta mentira que da risa. Dándolo, o sea, ya fue a Arabia para conocer al profeta, donde le enseñó su versión distorsionada del cristianismo. O sea, sentió con el profeta le dijo, oye, esta es la versión distorsionada del cristianismo. O sea, el profeta sabía el cristianismo y ya lo quiere distorsionar. Sin la espada, el mahometanismo, que quiere decir el Islam, nunca habría florecido. En el imperio islámico, todavía se prohibía a los musulmanes discutir con libertad sobre religión. Está inventando otra vez cosas, dicen que en los países musulmanes ellos no pueden discutir, pero Mahoma tuvo el final que merecía. Está inventando, o sea, dice que el profeta por hereje el final que merecía. ¿Cuál es el final que merecía? Durante una de sus convulsiones demónicas, o sea, dice que el profeta tuvo convulsiones demónicas, fue descuartizado por una piara de cerdos. O sea, esto fue como el profeta se murió y que tuvo convulsiones demónicos y así. Este hombre, pues, un monje católico que quiere proteger su religión, entonces tiene que inventar cosas del otro. Y en aquella época no había internet, no había YouTube donde puedes ver, o Google, donde puedes investigar si tiene razón o no. Entonces este hombre dijo que esa es una herejía, el profeta era tal persona, así se murió. Eso obviamente es una mentira, porque, por ejemplo, nosotros estudiamos, hasta los niños, sabemos muy bien la biografía del profeta, sabemos cómo se murió el profeta, sabemos que el profeta nunca ha visto a un monje, y eso de cerdos, este pobre autor, este pobre monje, no sabía que no existe ni un cerdo en la península, no existe, no hay, ni en aquella época ni hoy. Entonces, ¿qué piara de cerdos? Pues pobre monje que quiere proteger y defender a su religión. Sigue aquí diciendo algunos detalles de esta fantasía. O sea, miren quién está hablando, una monja católica o ex monja católica. Algunos detalles de esta fantasía reflejan la preocupación de los cristianos acerca de su incipiente identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos mismos están preocupados. Entonces, tienen que inventar algo y para que la gente no piensa en esto, pero piensa solamente en esto. Y estamos hablando también de una época donde el cristianismo fue difundido por la espada. Entonces, para ya quitarme de esta culpa, pues lo voy a echar al otro. Aquí lo dice, que los propios cristianos probablemente albergaban dudas sobre esta forma agresiva de entender la fe que no guardaba relación con el mensaje pacifista de Jesús. En una época en la iglesia imponía, o sea, aquí está hablando de que
Esto es lo que hacía la iglesia. Entonces, están echando la culpa de ser agresivos al otro. Vamos a platicar más sobre esto con la misma autora que se llama Karen Armstrong. Aquí tengo uno de sus libros que se llama Campos de Sangre. Vamos a platicar un poco sobre la relación entre inventar cosas o imaginar cosas. Aquí Karen Armstrong, en su libro Campos de Sangre, en la página 231, está platicando un poco sobre las cruzadas. ¿Cómo fueron las cruzadas? Aquí dice las cruzadas de la violencia antisemita, o sea, las religiones antisemitas, una enfermedad crónica en Europa. Cada vez que se convocaba una cruzada, los cristianos atacaban primero a los judíos que tenían su casa. Así que ya juntamos dinero, las cruzadas, un rey ya va a guiar esta cruzada, pero antes de ir a Jerusalén, no, pues aquí hay unos judíos, hay que atacarlos primero en nuestro camino. Esta persecución se inspiraba en una convicción religiosa, pero también había elementos sociales, políticos y económicos. Las cruzadas no eran religiosas para nada. Las religiosas eran un punto negro en la historia. Entonces, en su camino en las cruzadas, pasaban a matar a unos judíos en el camino. Karen Armstrong también aquí en su libro, en el mismo libro, en la página 234, aquí habla un poco de qué tan feos eran las cruzadas. Un factor que, como hemos descubierto en nuestra propia época, tiende a anular las inhibiciones habituales. Y cuando cayeron sobre Jerusalén, asesinaron a 30,000 personas en 3 días. Y aquí ya, entre paréntesis, mataron a todos los turcos y saracenos. Saracenos es otro nombre para musulmanes. Mataron a todos los turcos y saracenos que encontraron. Comentó, con aprobación, el autor de la gesta de los francos, los mataron a todos, hombres y mujeres. La sangre corría por las calles. Se reunió a los judíos en la sinagoga y se les pasó por la espada. Y unos 10,000 musulmanes que buscaron la salvación en el santuario, en el Haram el-Sharif, fueron brutalmente masacrados. Se veían montañas de cabezas, manos y pies. Escribió el cronista provenzal Raimundo de Aguilares. La sangre llegaba hasta las rodillas, de hecho que aquel lugar estuviera empapado por la sangre de los infieles. Una imagen muy fea. Aquí más abajo en la misma página, esta guerra santa y la ideología que la inspiró representaban una completa negación del esfuerzo pacifista en el cristianismo. Aquí abajo ya habla de los musulmanes. ¿Qué hicieron los musulmanes con tan sangre? Mira lo que dice aquí Karen Armstrong. A los musulmanes les sorprendió la violencia de los cruzados. Al llegar a Jerusalén, los francos ya habían adquirido una reputación temible. O sea, sabemos que ya vienen los cristianos y los tememos. Todavía no llegaron. Sabemos qué tan violentos, bárbaros son. Se dijo que habían matado a más de 100,000 personas en Antioquía, perdón, no sé pronunciar bien esta palabra, y que durante el asedio saquearon el campo, locos de hambre, jurando abiertamente comer la carne de cualquier saraceno es musulmán, a cualquier musulmán o saraceno que cruzara en su camino. Pero los musulmanes jamás habían bebido algo semejante a la masacre de Jerusalén. Los musulmanes se sorprenden. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de gente es esta? Entonces, un libro muy interesante que recomiendo a muchas personas leer y comprar, aunque la verdad siento que si hago este libro así se va a caer sangre de estas historias. Y esta es una historiadora famosa, Karen Armstrong, y aquí está usando más de 300 referencias históricas de lo que dice, así que no es su opinión personal. Ahora, vamos a seguir para ver cómo era el Islam en su inicio y cómo eran las otras religiones. Aquí dice también Karen Armstrong en el mismo libro, Campos de Sangre, evidentemente los judíos no eran los únicos chivos expiatorios del nerviosismo cristiano. Desde las cruzadas, los musulmanes, antaño considerados con indiferencia europea, ahora solo eran buenos para ser exterminados.
O sea, los musulmanes no sirven para nada, ahorita ya son para ser exterminados, como los judíos también. A mediados del siglo XII, Pedro el Venerable. Voy a parar un poco con este hombre, Pedro el Venerable. Ese es el hombre que dijo o es el que inventó toda esta historia de que el Islam fue difundido, expandido por sangre. Este es el hombre, Pedro el Venerable. Búsquenlo. Esta fue la persona que inventó toda esta historia. Retrató el Islam como una religión sediente de sangre y completamente provocada por la espada. Una fantasía, aquí lo dice, una fantasía que tal vez reflejará la culpa oculta por el comportamiento cristiano durante la primera cruzada. O sea, es como una enfermedad que yo tengo, pero voy a decir, tú también eres enfermo. Entonces está echando la culpa a otra persona. Este hombre de tan sangre que ha visto en su religión, aquí como dice por el comportamiento cristiano, dice que el Islam también es por la espada, pero esto no ha pasado. Pero es por la culpa, se siente culpable. Entonces, para echar de mí esta culpa, la voy a echar al otro. Entonces, Pedro el Venerable fue el hombre que inventó todo eso. ¿Por qué? Por el comportamiento, por la culpa del comportamiento cristiano durante la primera cruzada. Ya hemos visto cómo se sintieron los musulmanes o los judíos que fueron masacrados en el camino a las cruzadas. Otro libro que me gustaría tocar, The Influence of Islam of Medieval Europe, aquí es Montgomery Watt. Este hombre, su libro se llama Influencia del Islam en Europa del medievo o de la edad de época, la época media. Primero, ¿quién es Montgomery Watt? Aquí hay un poquito sobre su vida. Fue un historiador inglés, investigador, profesor de árabe, su literatura, especializado en estudios académicos y como en teología, escolástica, islámica e historia y decano del Departamento de Estudios Árabes en la Universidad de Edinburgh. Obtuvo su doctorado en teología, escolástica e islámica, o sea, un hombre bien preparado. No es cualquiera, no es como los que están hablando ahorita por comentarios en Facebook y YouTube, dicen, el Islam fue difundido por sangre, o sea, esto ya, o sea, ya nos cansamos de esto. Ya hoy queremos hablar ya sobre eruditos, sobre profesores, sobre historiadores que de verdad hicieron libros de textos, de enciclopedias. Ya no cualquier persona, por favor, que hable por cualquier cosa. Vamos a ver qué es lo que dice en su libro. No voy a pensar en los musulmanes como extraños que van a realizar otra invasión en Europa. Más bien voy a pensar en ellos como representantes de una civilización con grandes logros en su haber sobre una gran parte de la superficie de la Tierra, cuyos beneficios aquí desabordan en un territorio vecino. Ya no es una invasión, ya no son como los persianos, como los barbarios, como los vikingos que vienen a matar por sangre. No, son gente científica, vienen con sus autores, con sus escritores, con civilización. Aquí abajo también otra página de su libro. Al hablar de los logros de los árabes en la ciencia, la filosofía, la pregunta importante es, ¿hasta qué punto los árabes fueron los transmisores de lo que los griegos habían descubierto y hasta qué punto hicieron contribuciones originales? Muchos europeos parecen abordar el tema de algunos prejuicios contra los árabes, incluso algunos de los que los han alabado lo hicieron de mala gana, o sea, cambiaron las historias de mala gana, de mala intención. Es claramente difícil dar una evaluación equilibrada de los logros científicos de los árabes cuando uno toma conciencia de los prejuicios contra ellos. Entonces, aquí también una frase importante, lo cual sin duda está vinculado a la imagen distorsionada del Islam. Lo tememos. Es una expansión gigante pacífica que no tiene espada. La tenemos que matar, la tenemos que considerar como herejía para que no vienen aquí. Tenemos que decir que su profeta era un loco poseído por demonios. Tenemos que inventar cosas. Tenemos que decir que su profeta tenía deseos sexuales. Hay que usar hasta la última carta para parar esta religión. ¿Por qué? Porque se está expandiendo, no se para, no, una religión que no para. Vamos a otra página también del mismo libro de Montgomery Watt. Aquí dice, cuando uno considera todas las facetas de la confrontación medieval del cristianismo en el Islam, es evidente que la influencia del Islam en la cristianidad occidental es mayor
que lo que se entiende normalmente. El Islam no solo compartió en Europa Occidental muchos productos materiales y descubrimientos tecnológicos, ni solo estimuló a Europa intelectualmente en los campos de ciencia y filosofía. Luego dicen, vienen con las babas. Ay, por favor, lean un poco de historia, compren un libro de historia. Pero provocó que Europa formara una nueva imagen de sí misma, porque Europa estaba reaccionando contra el Islam, despreciaba la influencia de los saracenos, los musulmanes, exageraba su dependencia de su herencia griego-romana. Por lo tanto, hoy una tarea importante para nosotros los europeos, el autor está hablando, a medida que avanzamos en la era de un solo mundo, es corregir este falso énfasis y reconocer plenamente nuestra deuda con el mundo árabe islámico. Así que ya para con este pretexto ridículo que ellos se expanden con la espada. O sea, ya por favor, ya hoy es el día de corregir estas ideas y pedir disculpa al mundo árabe islámico. Estamos hablando de historia, estamos hablando de un hombre que está escribiendo hace 2 siglos. Aquí dice Muhammad, era un administrador brillante. Tenía una visión penetrante para elegir a sus diputados para cuestiones administrativas importantes. Sin duda, las instituciones fuertes y políticas sabía no tendrían efecto si se aplicaran. Convirtió a su muerte en una institución floreciente que podía soportar la ausencia de su fundador. O sea que hasta después de su muerte también sigue creciendo la religión. Vamos a ver más autores. Vamos a ver a este autor que para mí es muy, muy importante porque también es muy reciente. Esto es Ronald, perdón, esto sí es Bodley, Ronald Bodley. Este es un oficial, una persona de ejército británico, escritor, periodista. Este hombre tuvo que vivir 7 años en el desierto de Arabia, en Sahara. Y hizo un libro increíble sobre la vida del profeta Muhammad, ya quitando todas las mentiras sobre el profeta. O sea, empezaba a leer, no solo leer sobre el profeta e investigar sobre el profeta, pero también observaba cómo es la vida de los musulmanes. Este hombre en su libro, recomiendo mucho este libro que fue escrito en el año 1946, ya hace como 100 años casi, está hablando de que hoy el Islam está creciendo día por día, año por año. Casi cada año 250.000 están convirtiendo al Islam. Bodley dice en su libro que hoy el Islam no es un poder internacional. El Islam ya no es fuerte como antes. Ya no es como Estados Unidos, ya no es como Rusia, ya no es como estos países. Y aún así el Islam sigue expandiendo. Y esto nos hace preguntar, ¿por qué el Islam todavía llega a Latinoamérica, todavía llega a Australia? ¿Qué tipo de espada llegó ahí? Ninguna espada. El Islam hoy no es un poder internacional y aún así la gente sigue convirtiendo. Esa es una muy buena pregunta que tenemos que ya tenemos que hacer. ¿Por qué el Islam sigue creciendo? ¿Qué espada están usando ahorita? Sí, tal vez hay gente que están usando alguna bandera en el mundo y dicen, eso es el Islam. Pero en otro lado del mundo no hay ninguna espada y la gente sigue convirtiendo al Islam. Entonces, ahí sí hay que pensar. Botley también en su libro está platicando de otras razones ridículas que la gente dice que la gente se convierte al Islam por eso. Dice que, por ejemplo, la gente dice que muchos se convierten al Islam para casarse varias veces. Y dice que eso es ridículo, porque el ser pagano, el ser, o antes, religiones antes del Islam también daban permiso a casarse con muchos. Como un ejemplo, Salomón, que tenía 600 esposas y 300 concubinas. Entonces, dice que eso es un pretexto ridículo. Y también da otro pretexto, otro autor, que también es muy importante y recomiendo que lo lean los musulmanes y todos, es Gustave Le Bon. Ese ya es un historiador, un médico, y es un libro, una maravilla de libro, una pieza de arte que se llama La civilización de los árabes. En este libro, Gustave Le Bon analiza cada día de la vida del profeta Muhammad, analiza también la vida de los musulmanes después de él, todo, todo, todo. Estamos hablando de un hombre que murió más o menos en el año 1930, 40, no me acuerdo. Aquí también estaba platicando de que muchos quisieron convertir al Islam porque el Islam está dando permiso a hacer todo lo que quieras. Y Gustave Le Bon contesta, dice, no, eso es mentira. El Islam te obliga a ayunar. El Islam te obliga a pagar a los pobres. El Islam te obliga a rezar 5 veces al día. El Islam te quita lo que es alcohol, no puedes tomar alcohol. El Islam te limita, no puedes hacer fornicación, no puedes acostar con quien quieras. Entonces, eso también Gustave Le Bon ridiculiza eso. Dice, eso es ridículo.
¿Cómo que la gente se convierte al Islam para tener más libertad? No, la gente se convierte al Islam por pasión, por amar esta religión, no para hacer más cosas, porque realmente el Islam te controla. Entonces, ahí ya con estos autores famosos que dicen que la verdad, la difusión del Islam en el primer siglo, rapidísimo, llegó a todo el mundo y de hecho no he leído casi todas las referencias. Por ejemplo, voy a regresar a este libro que está aquí, este libro que es El Islam de Henry Castry. Ahí se está hablando de muchas cosas. Dicen que la gente en Europa, en España, en Francia, se convirtieron al Islam por no entender sus doctrinas, por amar cómo se trata a esta gente. Eso es lo que voy a tratar en las segundas partes de este video. Este video es nada más como la introducción de esta serie, básicamente para ver cuál fue la reacción del Occidente a la expansión gigante del Islam. Pues ya vimos la sangre en las cruzadas, que hasta para llegar y matar a los sarracenos, los musulmanes matan a judíos en el camino. Los musulmanes fueron sorprendidos de qué tan sangre mata esta gente para llegar a sus metas. Vimos ya cómo inventaron cosas sobre el profeta Muhammad, como que unos cerdos los mató, perdón, le mataron, o vimos como que dicen que es poseído, como dicen que el profeta mismo dijo que esa es una herejía, y ni siquiera esta persona conoció al profeta, ni la persona conoció al profeta, pero en la Edad Media cualquier persona podía decir lo que quiera decir. Entonces estamos hablando de una época realmente oscura de la historia, donde la gente ponía lo que querían. Pero realmente cuando leemos buenos libros de historia como lo que tenemos ahorita, no vamos a tener ya gente laica que dice cosas como el Islam fue difundido por la espada, o dicen el Islam es una herejía hecha por la Iglesia Católica. Ya sabemos hasta el nombre de la persona que hizo esta fantasía, como dice Carmen Armstrong. Entonces, esa es la historia que queremos dar, esa es la historia verdadera. Esos son gente historiadora que nada que ver, no son musulmanes, pero realmente están hablando de la verdad. En mis próximos videos ya voy a usar libros más fuertes como Will Durant, voy a usar más Thomas Arnold, voy a usar libros como Gustave Le Bon, también otros libros. Esos son historiadores que nadie puede decir, no, esa es mentira, ese es libro barato. Esos son los textbooks. Textbook significa enciclopedia. O sea, para que alguien haga un libro de historia, tiene que agarrar de ahí, tiene que citar de ahí. Así que no pueden decir, no, eso es mentira, porque esos son los textbook o los enciclopedias de historia donde nosotros la usamos como respaldo. Yo voy a usar esos libros para decir que todas esas fantasías no son algo nuevo, ya existían en la Edad Media. Toda la gente para parar el Islam dijeron que es la espada y es la sangre. Y eso básicamente fue la culpa propia que la quieren echar a otro para defenderse y para defender su fe. Este es solamente el primer video, van a ver videos mucho más fuertes. Sigan esos videos, buscan las páginas que cité, compren esos libros, busquen esos libros, son libros valiosos de historiadores que cambiaron de verdad la historia de la humanidad. Muchas gracias y la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.